Clases de fracciones. Para saber qué tipo de fracción tenemos, se va a determinar de acuerdo al numerador y al denominador. Ejemplo, la primera fracción que vamos a poner es 1/4. El numerador es 1, el denominador es 4. Si se dan cuenta, el numerador es menor que el denominador. Cuando tenemos ese tipo de fracción se llama fracción propia. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos 1 dividido entre 4, el resultado de esa división va a ser menor de 1. Siguiente, cuando la fracción, este es un ejemplo, el numerador es mayor que el denominador, ejemplo 7/5, 7 el numerador, 5 el denominador, entonces el numerador es mayor que el denominador, recibe el nombre de fracción impropia. También se puede dar cuando el numerador y el denominador son iguales, el resultado es 1, ya que una fracción impropia, la división tiene que ser mayor o igual a 1. Cuando se obtiene una fracción equivalente, es cuando la fracción, ejemplo 3/6, se va a multiplicar o se va a dividir la fracción por un múltiplo que contenga al numerador y al denominador. ¿Qué número se va a utilizar? Es necesario utilizar los números primos. Entonces, yo a esta fracción la voy a hacer equivalente dividiendo entre 3. 3 dividido entre 3, 6 dividido entre 3. Quiere decir que voy a dividir al numerador y al denominador entre 3 y voy a tener un medio. Ahora a esta fracción equivalente voy a multiplicar entre 2. O sea, multiplico al 3 y multiplico al 6. Y voy a tener 6 sobre 12avos. Quiere decir que una fracción equivalente se obtiene de multiplicar o dividir a la fracción entre números primos, tanto al numerador como al denominador. Siguiente fracción, ejemplo, voy a volver a utilizar 7/5, es cuando se obtiene un número mixto. Entonces, si nosotros dividimos el numerador entre el denominador, el resultado tiene que ser un cociente. Ejemplo, si nosotros dividimos 7 entre 5, va a quedar 2. El 1 se convierte en el entero, el 2 se convierte en el numerador y el denominador sigue siendo 5. ¿Cómo sé cuando hay mixto? Cuando el numerador es mayor y diferente del denominador. Porque si fueran iguales, estoy hablando de una fracción impropia. Entonces el numerador tiene que ser mayor que el denominador. Entonces, esas son las clases de fracciones.